No puedo dormir. Vale rata, ni para eso sirvo. Es lo más fácil de hacer. Literal se trata de no hacer. Y ni siquiera eso puedo. Pero es que lo que menos quiero, dejar de hacer. Yo quiero seguir viviendo y dormir se siente como un ensayo de la muerte. Y no importa qué tan cansado esté, cuando me estoy quedando dormido, siempre me pregunto, si la conciencia es solo una propiedad emergente de un proceso complejo y el proceso se detiene, cuando se vuelve a encender ¿es el mismo proceso? O sea, cuando me voy a dormir, ¿el que despierta en la mañana soy yo? ¿O en realidad muero cada noche al perder la conciencia y cuando mi cuerpo despierta le habita una nueva conciencia que tiene mis recuerdos y cree ser yo? Y oye, no mames, cerebro, son las 3 de la mañana, ¿qué horas son estas de estar pensando estas mamás? Entonces no puedo dormir. No dejo de pensar en este podcast sobre el Tao que acabo de escribir. Al final te lo presumo, quedó bien chido. Y además odio dormir. No puedes cazar, ni recolectar, no puedes socializar, ni reproducirte. Solo puedes quedarte ahí, inconsciente y vulnerable a los depredadores durante 8 horas. Ah, pero si no lo haces, te mueres. Fuimos nerfeados como especie. Porque no importa si la gente exitosa, emprendedora, lobos alfa te dicen que... Coño, 8 horas, eso es de fucking pobres, bro. Dormir 8 horas. No les hagas caso. Ese güey se está haciendo daño cerebral todos los días. Y aunque se vea muy macho, una investigación de Matthew Walker en la UC Berkeley descubrió que los hombres que duermen menos de 5 horas al día tienen testículos considerablemente más pequeños que los hombres con ciclos de sueño normales. Oye, no lo entiendo. ¿Por qué será que tenemos una audiencia de prácticamente puros hombres? Pero no solo sufren sus mini huevitos de macho alfa. El mismo Matthew Walker nos advierte en su libro ¿Por qué dormimos?, que es el resultado de 20 años de investigación sobre el fenómeno del sueño, que dormir rutinariamente 6 horas o menos debilita tu sistema inmune, aumenta el riesgo de contraer varios tipos de cáncer, aumenta tu probabilidad de desarrollar Alzheimer e incluso una reducción pequeñita en tus horas de sueño por una semana altera de manera tan profunda los niveles de azúcar en tu sangre que calificarías como prediabético. Todavía no acabo. Dormir menos horas de las necesarias daña tu sistema circulatorio, bloquea tus arterias, las hace frágiles y te pone en camino de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Es más peligroso que inyectarte con la AstraZeneca. Y como dijo Charlotte Bronte, una mente alterada provoca una almohada inquieta. Más bien es al revés. No dormir contribuye a desarrollar condiciones psiquiátricas graves como depresión, ansiedad y pensamientos de desvivirse a uno mismo. ¿Ves la ridícula posición en la que me pone mi biología? No quiero dormir porque quiero vivir, pero irónicamente, entre menos duerma, menos viviré. ¿Quién inventó dormir? ¿Quién vergas inventó dormir? Para partirle toda su reputacísima putísima madre. ¿Esa perra mamada qué? ¿Neta quién? ¿Por qué error de la selección natural terminamos con esta maldición? Porque como dijo el biólogo Teodosius Dobzhansky, nada en biología tiene sentido, excepto a la luz de la evolución. Entonces, ¿qué sentido tiene, evolutivamente, perder la conciencia durante 1/3 del día? Porque no somos los únicos. Prácticamente todos los animales duermen. Desde los anfibios hasta los humanos, aves, mamíferos, osos, camaleones, murciélagos y humanos, todos los animales dormimos. No, güey, los tiburones no dormimos porque dormías de pobre. Yo también pensaba que los tiburones no dormían porque no tienen un órgano que jale agua hacia sus branquias, así que si dejan de moverse, se ahogan. Pero resulta que su cerebro duerme por secciones. Incluso los tiburones duermen, también los invertebrados y moluscos, hasta los gusanos más primitivos entran en periodos de letargo periódicos. Considerando que estos primitivos gusanos han sobrevivido en el suelo marino desde la explosión cámbrica, eso significa que dormir es una estrategia evolutiva que tiene por lo menos 500 millones de años. Por lo menos. Incluso antes de los gusanos, algunas de las formas de vida unicelular más simples, como las bacterias, ya tenían fases activas e inactivas que se corresponden al ciclo de día y noche del planeta. Porque al menos eso tenemos en común todas las formas de vida. Desde las bacterias hasta los humanos, todos evolucionamos en la misma Tierra, bajo el mismo cielo. Y por toda la superficie del planeta, de este ciclo predecible de luz y oscuridad, emergió vida que dentro de sí tiene un ciclo espejo. Hasta las plantas esas que se mueven tienen un ciclo interno que no es activado por el día y la noche, porque si las metes en una caja oscura, estos chavos lo hicieron, de todas formas se abren y se despliegan como esperando la luz del sol. Las bacterias tienen un ciclo, las plantas tienen un ciclo, los perros tienen un ciclo y tú y yo, mi ser humano, tenemos un ciclo al que llamamos el ciclo circadiano. No diano, sino circa, porque dura 26 horas. Está cerca del día, circa, como decían los romanos. Pero cuando la luz del sol activa los fotorreceptores en tu retina, la señal que recorre los nervios ópticos de cada ojo pasa a través del cerebro y se cruza justo en medio de tu cerebro, justo debajo del núcleo supraquiasmático, que es un área pequeñita del cerebro, de apenas 20.000 neuronas, pero importantísima porque aquí es donde se regula tu ciclo circadiano. Esta es la parte de tu cerebro que le dice al cuerpo entero si es de día o de noche, y pone en marcha una multitud de mecanismos cerebrales y corporales diseñados para mantenerte alerta. Si midieras la temperatura corporal de una persona saludable a lo largo del día, verías que hacia las 5 o 6 de la mañana comienza a elevarse, se estabiliza y por ahí del mediodía se eleva.
como hasta las 7 u 8, cuando comienza a oscurecer. El núcleo supraquiasmático le avisa al cuerpo que ya es de noche y las células empiezan a apagarse. La temperatura del cuerpo desciende rápidamente hasta que alcanza su punto más bajo entre las 3 y 4 de la mañana, la hora de las brujas, y luego como en la mañanita, cuando vuelve a amanecer, el ciclo vuelve a empezar. Si midieras mi temperatura corporal, verías algo parecido, pero a otra hora, completamente separada del ciclo del sol sobre la Tierra, porque nuestro cerebro es tan listo que luego es medio pendejo, entonces nuestro ciclo circadiano puede adaptarse a otras señales que no sean la luz del sol, siempre que sean confiablemente repetitivas, como comida, ejercicio, temperatura, hasta interacciones sociales como un empleo, porque este ciclo es interno. Es un horario alrededor del cual todas las células de tu cuerpo duermen y despiertan coordinadas. Si no, pregúntale a Sabrina y Antonio de Preguntas Incómodas, por cierto síganlos, que cuando vinieron a Monterrey, desde Italia, atravesaron 7 usos horarios, de este a oeste. Esta es una experiencia para la que no evolucionamos los seres humanos. Su reloj interno estaba 7 horas delante de la posición del sol, así que cuando acá eran las 12 de la noche, hora de ir a dormir, sus ciclos circadianos actuaban como a las 7 de la mañana y estuvieran a punto de despertar. Así que no podían dormir hasta las 5 de la tarde porque en Italia y en sus ciclos circadianos ya era medianoche, hora de dormir. Así que Sabrina y Antonio se pasaban la segunda mitad del día al borde de la inconsciencia, a punto de quedarse dormidos, hasta que por fin era de noche y podían acostarse a descansar. Pero solo un par de horas porque a la medianoche otra vez su ciclo circadiano le decía al cuerpo entero que era la hora de despertar. Lo único que les ayudó fue la melatonina, que si lo piensas, es la única hormona del cuerpo que te venden en una farmacia sin receta. Déjame repetirlo, la melatonina es una hormona que normalmente se libera en la glándula pineal cuando el núcleo supraquiasmático le dice que ya es de noche. Si tu único problema es el ciclo circadiano porque cruzaste usos horarios o estudias una ingeniería, puede que te ayude, pero la melatonina no te va a poner a dormir. La melatonina solo le avisa a tu cuerpo que ya es de noche, que active los mecanismos de los que depende el sueño. Y además este es uno de esos productos menos regulados por el mercado, y aunque digan que viva la libertad, cagajo, pues será la libertad de estafar, porque una evaluación científica de varias marcas populares de melatonina encontró que las concentraciones van desde 83% menos de lo que dicen tener en la caja, hasta otras que tenían 478% más. Déjame repetirlo, esto es una hormona. Entonces está peligroso porque si consumes melatonina de manera crónica, tu cerebro pierde la capacidad de generar la suya y dependerías de este producto de por vida. Así que cuida tu ciclo. Todos tenemos un ciclo circadiano, pero no todos los ciclos son iguales. Aproximadamente 40% de la población prefiere despertarse muy temprano, al amanecer, y es la hora a la que se sienten mejor. Malditos, como los envidio. El otro 30% prefiere levantarse tarde, empezar lento el día y dormirse muy noche. El mundo, recuerda, no es binario, así que el otro 30% está dividido en un gradiente entre estos dos extremos, con tendencias hacia alguno. Pero como nuestra cultura competitiva de Switch busca narrativas fáciles de blanco contra negro, a esta diversidad de humanidades la clasificaremos en solamente 2 casillas. Para eso nos alcanzó, para 2, alondras y búhos. Si eres una alondra o si eres un búho, no tiene que ver con tu actitud ni con echarle ganas, es genético. Si eres un búho, es probable que uno o más de tus papás eran búhos. Lo mismo si eres una alondra. Y tiene sentido que hayamos evolucionado esta diversidad de ciclos circadianos, porque si toda la tribu primitiva de seres humanos se iba a dormir al mismo tiempo, pues era muy peligroso, tenían que pasar 8 horas vulnerables a los depredadores. Pero si las alondras se van a dormir a las 9 de la noche y los búhos se quedan despiertos hasta las 2 de la mañana, para cuando las alondras despierten, la tribu pasó colectivamente vulnerable solo 4 horas, en lugar de 8. Hoy, la sociedad está diseñada únicamente para las alondras. Todo empieza temprano, así que el empleo y la escuela obligan al 30% de la población a adaptarse a un ritmo de sueño contrario a su ciclo circadiano. En horarios laborales no tendrán un desempeño óptimo porque sus cuerpos aún no despiertan, y para cuando ya andan chidos, pues el jale ya se acabó. Por lo mismo, los búhos sufren de mayor privación crónica de sueño. Por más que intenten dormir temprano, sus cuerpos evolucionaron para otra cosa. Y además, cuando estás en un trabajo que te asfixie el alma, es bien fácil desvelarse para robarle un poquito de libertad a la noche y reclamar de vuelta un poco del tiempo para ti. Pero esto solo hace más grave el problema porque aquí entra el segundo mecanismo regulador del sueño, la adenosina. Desde el momento en el que te despiertas, esta molécula comienza a acumularse en el cerebro. Ahora mismo que me escuchas, se sigue acumulando y no va a parar hasta que te vayas a dormir. Cuando el cerebro tiene altas concentraciones de adenosina, le pasan 2 cosas. La segunda... Ay, mira, es mi video y si quiero empiezo por el 2. La segunda es que la adenosina disminuye la actividad de las áreas de tu cerebro encargadas de mantenerte alerta. Y la primera es que promueve la actividad de las regiones que generan el sueño. Cuando la concentración de adenosina en el cerebro llegue a su pico, el impulso de caer inconsciente será inevitable. Y te duermes. Y luego mientras duermes, la adenosina es desechada y las áreas del cerebro que promueven despertar y estar alerta pueden reactivarse. Despiertan. Y como los tiempos de la selección natural son perfectos, en las 8 horas que estás durmiendo le das al cerebro la oportunidad perfecta de desechar toda esa adenosina que acumuló durante el día.
Pero eso es si duermes tus 8 horas al día. Porque si dices que fuck, dormir es de pobres y duermes solamente 6 o 5 horas, pues entonces no alcanzas a desechar toda esa adenosina y despiertas con ella en el cerebro, y como tienes adenosina, no arrancan bien las partes de tu cerebro que promueven la alerta. La parte feliz de tu cerebro está apagada y la incidencia de emociones negativas es mucho mayor que la de emociones positivas. Y además no solo no puedes desechar toda esa adenosina, sino que además sigues acumulando más adenosina y alcanzas tu pico más temprano. Pero aunque es imposible mantenernos despiertos, tenemos que seguir produciendo, ganando, generando. Fuck. Pero cuando toda esperanza ha sido perdida, viene desde Etiopía esta amigaza de toda la vida. No necesita presentaciones. En serio te amo tanto, es un honor para mí presentarles al café. No tengo ni qué decirte qué es. Es una semilla tostada, molida y hervida que con un poco de agua y calor hacen de esta vida una experiencia más tolerable. El café, seamos claros, es el estimulante psicoactivo más usado en el planeta y es el segundo producto más comerciado en el mundo después del petróleo. Así como los hidrocarburos mueven la maquinaria de la industria global, así el café anima a las exhaustas masas de la humanidad al interior de esas máquinas. Como explica Matthew Walker, el consumo de cafeína es uno de los estudios sin supervisión más largos y grandes que se han conducido sobre toda la humanidad, quizá rivalizando con el consumo del alcohol. ¡Ey, no se olviden de mí! A mí me consumen desde que son muy niños. Yo estaba ahí desde tu cuna y estaré ahí en tu tumba también. Y además de que es una delicia y un elixir, la cafeína es tan exitosa, claro que sí por su sabor, su cuerpo, su textura, pero sobre todo por su efecto. Cuando la cafeína llega al cerebro, se adhiere a los receptores de adenosina pero no los activa. Simplemente bloquea la entrada de la adenosina y como no se pueden activar sus receptores, entonces no se activan los mecanismos cerebrales para hacerte sentir cansado. Pero la adenosina ahí está. El café actúa rápido, media hora después de tomártelo ya está en tu sangre. El problema es que tiene una vida media de 5 a 7 horas. Y yo antes pensaba, pues vida media ha de significar la vida promedio de la sustancia en mi cuerpo. Y no, señor, vida media significa el tiempo que le toma al cuerpo desechar la mitad, el 50% de la sustancia. O sea que si me tomo un café a las 5 p.m. y mi vida media de 5 a 7 horas conmigo es de 7 porque tengo un metabolismo lento de tan poco sueño, pues para las 12 de la noche que me quiera dormir, aún voy a tener la mitad de esa cafeína bloqueando mis receptores de adenosina y no me va a dar sueño. Y esa es otra de las razones por las que no puedo dormir. No solo mi amado café tiene cafeína, también se encuentra en chocolates, algunos tés, bebidas energéticas, pre-workouts, helado y sobre todo, en mi corazón. Y por eso no puedo dormir. Entonces el juego entre estas dos fuerzas, mi ciclo circadiano y mi ciclo de adenosina, debería de verse así. Mi ciclo es una curva constante, mientras que la adenosina sube hasta la hora de dormir, donde se desploma y llega hasta su punto más bajo 8 horas más tarde, justo cuando mi ciclo circadiano comienza a subir, y en este punto de coincidencia es donde el cerebro libera un pico de cortisol que nos despierta. Sí, esta es la molécula del estrés, pero esa es solo una de las funciones que cumple. Nos hace más activos, acelera nuestro ritmo cardíaco y nos hace prestarle más atención a la realidad. Por eso es fundamental a la hora de despertar. Y me despierto. El pico de cortisol baja rápido, pero la adenosina comienza a acumularse lento y cuando se vuelve a acumular y llega hasta su pico, aquí, cuando ambos ciclos están más lejos, es cuando se dan las condiciones perfectas para caer dormido. Y cuando duermes, lo primero que pasa es que dejas de percibir tus sentidos. Tus sentidos aún funcionan y siguen mandando información a tu cerebro y normalmente pasarían a través del tálamo que decide cuáles impulsos sensoriales enviar a la corteza, donde los impulsos son percibidos, organizados en una narrativa del mundo y voilà, tienes conciencia. Pero cuando duermes, el tálamo deja de transmitir esas señales a la corteza y esta conciencia que eres pierde contacto con el mundo fuera del cuerpo. Pero el resto del cuerpo no se desactiva, sino que duerme así como vivimos, dividido entre la mente y el cuerpo. Pasa por dos fases en eterna pugna y cada 90 minutos una le gana a la otra. En la primera fase, mira, los ñoños y la gente que fue a la escuela le llaman a estas fases la MOR y la NMOR por el movimiento rápido de los ojos. Pero es que el movimiento de los ojos es lo menos interesante de este chismecito. Así que a mí me gusta llamarlas las fases del sueño, la fase del chango y la fase del ángel. Cuando dormimos pasamos primero por la fase del chango. La actividad muscular disminuye, pero aún te puedes mover un poquito. La corteza misma del cerebro se desactiva y ahí es donde ocurre lo más raro, porque esta es la parte del cerebro donde ocurre todo ese proceso que eres tú. La razón y la mente consciente, esta experiencia sensorial en primera persona, eso que identificas como yo, se desactiva. Mientras que la mente descansa, tu cuerpo se enfoca en reparar tejidos, libera hormona de crecimiento y le da mantenimiento al cuerpo. El sistema linfático limpia el cerebro de los desechos del día y el cerebro limpia la memoria a corto plazo y pasa lo importante a la memoria a largo plazo. Si estás estudiando para uno de esos eficientísimos exámenes de memorizar datos, valdría la pena darte una siesta de 90 minutos para consolidar bien la información. Pero pon una alarma, porque 90 minutos más tarde gana la fase del ángel, y lo primero que pasa es que los músculos voluntarios del cuerpo se paralizan, porque si actuaras lo que sueñas, podrías lastimarte.
Esta es la fase a la que llaman MOR por el movimiento de ojos rápido que ocurre bajo tus párpados, pero la cosa chida es que los ojos se están moviendo porque el área de asociación visual del cerebro sigue activa, y la amígdala y el sistema límbico siguen activos, así que el cuerpo sigue viendo y sintiendo cosas, pero la corteza prefrontal, que es donde vive el yo, está dormida. El auto va a toda velocidad y no hay nadie al volante. Y si la fase del chango es la que repara el cuerpo y recuerda datos, la fase del ángel es la que recuerda el cuerpo y repara la mente. Esta es la fase del sueño donde aprendes habilidades físicas y manuales, cuando pasas toda la información sensorial y motora importante del día a la memoria a largo plazo y desechas el resto. Es como le dicen los artistas, pasar la información de la cabeza al cuerpo. Pero esta es también la parte del sueño en la que el cuerpo regula sus emociones y aprende a sentir en el futuro, integra y procesa la información del día. Aquí es cuando ocurren los grandes eurekas de cuando lo consultas con la almohada y despiertas con la respuesta. También es cuando por simple selección natural postdarwiniana, las conexiones neuronales más usadas se fortalecen y las menos utilizadas se debilitan. Esta es también, no sabemos, el jurado aún no se decide, pero lo más probable es que esta es también la parte del sueño en la que soñamos. Y esta es la parte chida de cómo funciona la mente racional. La parte chida es que parecemos sanar nuestra mente por medio de narrativas. O sea, lo material, lo que está pasando es que tu cerebro está ensayando. Si tomas una rata y la pones a resolver un laberinto todos los días, pues se va a enojar, te va a decir, óyeme, pues ni que fuera un ser humano transbordando en Chabacano. Pero luego cuando esta rata chilanga se vaya a dormir, su cerebro va a repasar la experiencia de haber resuelto este laberinto una y otra vez, pero mucho más rápido, porque ya no tiene que mover el cuerpo para aprender. Solo activa este patrón de activación neuronal una y otra vez. Tus neuronas, que son células vivas, todas las involucradas en la detección y resolución de este problema, serán alimentadas, y esas conexiones dendríticas serán fortalecidas. A esto nos referimos con selección natural postdarwiniana. Tú decides, con tu práctica consciente y con tu sueño, las conexiones neuronales que se alimentan y se fortalecen, o las que se debilitan y desaparecen. A eso le llamamos pasar la información de la cabeza al cuerpo. Y esta parece ser la etapa en la que ocurre el sueño. Hay dos versiones de cómo ocurre el sueño. En realidad hay muchas, pero estas son las chidas. La primera dice que mientras estamos en este proceso de repasar el día, el inconsciente vive sus propias historias que luego recordamos. Esto pensaban Jung y Freud, cada quien por sus razones, muy complejas cada una, pero la verdad es que esto es poco probable porque ahora sabemos que durante el proceso del sueño la memoria está haciendo su propia cosa, así que no puedes recordar esa experiencia. La otra teoría es un poco anticlimática. Dice que cuando dormimos y estamos practicando las partes importantes del día, nuestro cerebro se inunda de los químicos y neurotransmisores que hacen posible la emoción y la percepción, pero cuando despertamos, esos químicos siguen ahí, haciéndote sentir de cierta manera. Entonces, como suele hacer la mente consciente, le creas un sentido al estado actual de la mente. Y parece ser que el sueño es la explicación que le damos al presente. Por eso es difícil de recordar, y vago, y le faltan detalles, porque no lo estás recordando, sino que lo creas al prestarle atención al momento inmediato después del sueño. Y yo sé que eso suena menos mágico musical que nuestro mundo alterno de exploraciones onironautas al que se traslada la mente cuando dormimos, hermano. Pero hay que ser dualista para creer que la mente se desplaza separada del cuerpo. Y además es evidencia interesante de cómo necesitamos de la narrativa para darle sentido a la complejidad que nos sucede a través del tiempo. Tenemos que contar historias para hacer sentido del presente. Y tras 90 minutos del ciclo del ángel vienen otros 90 minutos del ciclo del chango. Más reparación de tejidos, más recordar datos y cifras. Y luego otra fase del ángel, y así, 8 horas, al final de las cuales deberías sentirte descansado. Tu cuerpo se ha recuperado. ¿Pero a qué nos referimos con que tu cuerpo se ha recuperado? ¿Qué partes específicamente? Pues la verdad es que todas. El sueño reabastece tu armamento inmune, lo que te protege de las enfermedades. El sueño también regula tu presión sanguínea, controla las hormonas que te dan apetito, así como las hormonas sexuales, la testosterona y el estrógeno. El sueño fija las memorias en tu cerebro y te ayuda a recordar mejor. Su regulación emocional te ayuda a desescalar la ansiedad y superar el trauma. El sueño limpia tu cerebro de las proteínas causantes del Alzheimer que se van acumulando en tu organismo. Y la lista es mucho más larga. Estos son solo algunos motivos por los que necesitas dormir. Lo contrario también es verdad. Entre más corto sea tu sueño, más corta será tu vida. El sueño insuficiente predice todo tipo de mortalidades. Ese viejo dicho de dormiré cuando me muera es una profecía autocumplida, me temo, porque tendrás una vida más corta y con peor salud. Esta vida, como el Tao, se trata de un paradójico dejar ir. Si realmente valoras tu tiempo, tienes que dormir. Solo estar despierto nos provoca un daño cerebral constante de bajo nivel. Con dormir tus 8 horas se repara, pero si no estás durmiendo, se acumula. La falta de sueño es uno de los principales indicadores que pueden predecir si te dará Alzheimer. Reagan y Thatcher, que orgullosamente presumían dormir menos de 4 horas al día, ellos son el triste ejemplo de este fenómeno.
Los trabajadores nocturnos, por su crónica falta de sueño, presentan mayor proporción de obesidad, de diabetes y de cáncer. El vínculo es tan directo que recientemente la Organización Mundial de la Salud decidió clasificar todo tipo de trabajo nocturno como un carcinógeno. Si estás haciendo una dieta pero no duermes, el 70% del peso que pierdas será de masa muscular, porque al cuerpo no le gusta deshacerse de su grasa cuando no duerme. Al contrario, acumula más. Los niveles de insulina después de una noche sin dormir son comparables a los de un prediabético y así, lleno de la hormona que guarda peso, tu cuerpo buscará comidas con más grasas y carbohidratos. Tu músculo crece mientras duermes, así que no importa si eres muy disciplinado y vas al gimnasio todos los días, si no le das tiempo a tus tejidos de recuperarse, vas a crecer muy lentamente. Luego de 20 horas sin dormir, estás igual de incapacitado que una persona borracha física y mentalmente, en tus tiempos de reacción y todo. Y como no pasaste por el proceso de afianzar tu memoria durante el sueño, pues lo que guardes en esa cabeza, aunque hayas estudiado muchísimo, se te va a olvidar. El daño que le hacemos a nuestro cuerpo al no dormir es brutal y parejo para todo el organismo, y pareciera que la selección natural no nos dotó de un mecanismo de defensa, porque los seres humanos somos la única especie animal de todo el planeta que se queda sin dormir sin motivo aparente. Mono tonto, la evolución nunca tuvo que enfrentarse a este reto, pero toda nuestra especie, además de que se impone horarios inhumanos, 2 veces al año conduce un experimento a través del planeta entero que involucra a miles de millones de participantes y todo para eficientar el intercambio de mercancías por Dinero, adora a tu Dios, sacrifica la tierra por dinero, mátalos a todos. Le llamamos el horario de verano. ¿Sabía usted que en primavera, cuando perdemos una hora de